A ver, sí, hay una razón para que a la ley de conservación se le llame aditiva o no. Justamente esto es en lo que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros tenemos la reacción dada la siguiente reacción y tenemos que A más B nos da C más D y más algo más, llamemos esta reacción 1, la suma de las características correspondientes a los números cuánticos se debe de conservar. ¿Qué significa? Entonces tenemos que Na, donde n es el número cuántico asociado a la partícula A, más Nb, esto tiene que ser igual a Nc más Nd más lo que sea, y esto es constante. Es decir, se le llama aditiva por el hecho de que las cantidades asociadas a las magnitudes, es decir, estos son los números cuánticos. ¿Está claro? Entonces los números cuánticos se suman. La suma de los números cuánticos se conserva. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profesor. ¿Eso te respondió la pregunta? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, las rotaciones y las traslaciones son magnitudes que nosotros podemos dividirlas en pequeñas traslaciones y vamos sumándolas hasta que tenemos la traslación general o la rotación general. Por lo tanto, estas magnitudes son continuas. Nosotros ya en una clase anterior hemos visto cuáles son multiplicativas y cuáles son aditivas. No lo voy a escribir de nuevo. Entonces, ya hemos visto las leyes de conservación con respecto a las cuales están asociadas. Bien. Entonces, a cada ley de conservación se le corresponde algún tipo de simetría. Ley de conservación, algún tipo de simetría y algún tipo de relación entre esos números cuánticos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener, así brevemente, que se conservan aditivamente por ejemplo, las siguientes cantidades: carga eléctrica, es decir, la suma de las cargas en un proceso es invariante. ¿Está bien? El número de las cargas es invariante. Aquí tenemos la carga bariónica, y aquí voy a poner número cuántico, bariónica, es decir, la carga o el número cuántico bariónico se conserva. Se conserva la carga leptónica. También aquí tenemos un número cuántico, el número cuántico leptónico. ¿Qué otra magnitud se conserva? Se conserva el isospin. Se conserva, y estoy diciendo aditivamente, ¿está claro? Son las magnitudes que se conservan aditivamente. Además de esto, otros números cuánticos menos conocidos, como son la extrañeza, el encanto. Aquí vamos a ponerle, para no confundirlo, le vamos a poner una B así. Esta es la belleza. Y también la certeza. Estas son magnitudes que se conservan.
Con respecto a la energía, el momento angular, esos también se conservan aditivamente. No creo que no es necesario que los remarquemos. Pero aquí tenemos la energía, tenemos el momento y tenemos el momento angular. Entonces, estos también se conservan aditivamente. Ahí viene el tema a investigar. Sabemos que la energía está asociada con la homogeneidad del tiempo, con la invarianza con respecto a los desplazamientos temporales. El momento lineal está asociado con la homogeneidad del espacio, a la invarianza con respecto a las traslaciones espaciales. El momento angular está asociado, aquí en vez de L vamos a ponerle J, que es el que se usa en la mecánica cuántica. El momento angular está asociado con la isotropía del espacio, es decir, la invarianza con respecto a los cambios de orientación, es decir, los cambios de orientación no son detectables. Pero ¿con qué tipo de simetrías están asociados el resto de magnitudes? Es decir, la carga eléctrica, bariónica, leptónica, isospin, extrañez, encanto, belleza y certeza. ¿Está bien? Actualmente nosotros podemos hablar un poco de la carga eléctrica y del isospin, que de alguna manera se conoce. Entonces, por ejemplo, la conservación del isospin en las interacciones fuertes está asociado a la invarianza de esta interacción con respecto a los giros en el espacio de isospin. Se considera, por analogía con el spin, de que existe un espacio interno, y eso es algo que es importante tener en cuenta. Existe un espacio interno, aquí le vamos a poner eje 1, eje 2, eje 3. Entonces nosotros tenemos de que el isospin de una partícula, digamos que este es el isospin de una partícula, está bien, el isospin tiene sus proyecciones, va a tener su proyección I1, I2 e I3. Pero ¿qué es lo que pasa si es que este eje, o sea, estos tres ejes cambian, rotan? Entonces nosotros podemos tener lo siguiente. Vamos a tener 1', 2', 3'. En este caso van a cambiar ¿qué cosa? Las proyecciones del isospin sobre cada uno de estos ejes del espacio de isospin. Entonces vuelvo a repetir, este es el espacio de isospin. Es un espacio interno. Es decir, no es el espacio que nosotros conocemos, el espacio-tiempo. Es otro espacio interno de algún tipo de características asociadas, en este caso el isospin. Entonces, el isospin es invariante con respecto a los giros en ese espacio. Y la ley de conservación del isospin está asociado justamente con esa invarianza. Es decir, está asociado o tiene un tratamiento similar a lo que tenemos nosotros con respecto al spin, que es un momento angular. Es decir, estamos hablando de la isotropía del espacio de isospin. ¿Está claro? La conservación del isospin está asociado a la isotropía del espacio de isospin. Entonces, eso es, por ejemplo, con el isospin. Entonces, pongamos aquí, es la isotropía del espacio de isospin.
Esa es una magnitud de la cual sí tenemos alguna noción de qué es lo que se está conservando. Con respecto a la carga eléctrica, ¿tienen alguna idea de qué es lo que se está conservando? A ver, jóvenes. ¿Profesor, se refiere a la simetría o a la...? O la simetría, o qué es lo que se conserva, o qué es lo que no es observable, que no podemos detectar con respecto a la carga eléctrica. Bueno, si no me equivoco, la conservación de la carga eléctrica viene de la simetría gauge, me parece, o de calibre. Muy bien. Del campo de Maxwell. Muy bien, perfecto. Nosotros tenemos de que el potencial, trabajemos así, nosotros a este potencial, o mejor, vamos de una vez al potencial, entendiéndolo como un potencial tetradimensional, nosotros podemos cambiarlo por un A', que es el potencial inicial, más la divergencia de alguna función escalar. Esta es, como bien acaba de mencionar su compañero, es una invarianza de calibre. De invarianza de calibre. Es decir, nosotros no vamos a tener nuevos fenómenos si es que realizamos este cambio. Entonces, lógicamente, este cambio lo tenemos que realizar el potencial en toda la región del espacio donde estamos trabajando. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio en toda la escala, ¿está bien? En toda la escala, en todo el espacio, nosotros estamos hablando de una invarianza global. De una invarianza global. Entonces, la carga está asociada justamente a esta invarianza global de calibre. ¿Está claro? Es una invarianza global de calibre porque la aplicamos a todo el espacio. ¿Eso qué significa? Que no surgen nuevas magnitudes físicas. No surgen nuevas magnitudes físicas. ¿Eso quedó claro, jóvenes? Sí, pero... Muy bien. Entonces, en la física, aparte de estas invarianzas globales que tienen que ser aplicadas en todo el espacio, existe otro tipo de invarianzas, que son las invarianzas locales. La invarianza local es alguna que se aplica solamente en un punto o una región, pero muy pequeña. Por ejemplo, la invarianza de la función de onda con respecto al cambio de fase. Es decir, nosotros tenemos una función de onda y si cambiamos esa función de onda por una que es la misma phi por un e a la i alfa, no es posible determinar esta fase, no hay forma que nosotros determinemos esa fase. Significa que aquí tenemos una invarianza con respecto a las transformaciones de fase. Ahora, esta fase puede ser distinta en diferentes puntos del espacio-tiempo. Acá no. Acá nosotros requerimos que sea el mismo cambio en todo el espacio-tiempo. Mientras que aquí el cambio de fase puede ser distinto en cada punto del espacio-tiempo y nosotros no nos vamos a poder dar cuenta. ¿Está bien? Entonces,
y eso no es observable. Y en ese caso nosotros tenemos una simetría de calibre local. Una simetría de calibre local. De aquí, jóvenes, se desprende de que existe una fuerza de calibre. ¿Está claro? Existe una fuerza de calibre. Entonces, de aquí se desprende que existe una fuerza de calibre. Y esta fuerza de calibre se realiza mediante los bosones de calibre. Mientras los bosones de calibre. Y esto va a implicar que nosotros vamos a tener una conservación de la fuente del campo y de su carga correspondiente. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros tenemos de que estas otras cargas están asociadas a estos campos de calibre. ¿Cuál es el espacio en el cual estamos trabajando? Todavía no está claro. Son espacios internos. Eso significa que nosotros hay todavía mucho por descubrir internamente en estos. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Escriban nada más si es que no tienen ninguna pregunta, por favor. O escriban la pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí podemos hablar mucho, pero vamos a lo concreto. Necesitamos establecer nuestras leyes de conservación y asociarlos a los números cuánticos. Entonces vamos a comenzar a enumerar los números cuánticos que tenemos. Primero comenzamos con el número cuántico bariónico. O la carga bariónica. Lo denotamos con la letra B. Nosotros ya hemos visto anteriormente que hay reacciones en las cuales participan los bariones y solo los bariones. Entonces, tenemos en primer lugar los bariones, y estos bariones tienen spin semientero. Tengan en cuenta de que un barión es la combinación de 3 quarks. ¿Está claro? Es la combinación de 3 quarks. Entonces, cada uno de los quarks tiene spin 1 medio. Por lo tanto, las combinaciones van desde menos 1 medio o desde menos 3 medios a más 3 medios. Y solamente, debido a las relaciones que tienen, no vamos a poder tener aquí números enteros. ¿Está claro? Entonces tienen spin semientero. Entonces, como tienen spin semientero y son un tipo de partícula, cuando participan bariones, vamos a tener lo siguiente. Si son bariones, entonces su carga bariónica es más 1. Esto es para los bariones. Si son antibariones, su carga bariónica se considera menos 1. ¿Está bien? Entonces, bariones y antibariones. Eso es lo que nosotros tenemos, carga bariónica. Ya hemos mencionado de que esta carga bariónica se conserva en la interacción o en las interacciones, en todo caso, electromagnética, débil y fuerte. ¿Está bien?
Es decir, se conserva en las tres interacciones fundamentales de la física de altas energías. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Por qué necesitamos esa carga bariónica? Ya hemos visto nosotros ejercicios o algunos ejemplos la clase pasada. Ahora vamos a ver algunos más en los cuales participan bariones. Entonces, esa cualidad de bariones no se puede perder. Seguimos. El número cuántico leptónico. Un momentito. Disculpen, aquí no va paréntesis. El número cuántico leptónico o carga leptónica. Se le representa por L, ¿está claro? Se le representa por L. De nuevo, aquí nosotros tenemos que participan leptones. ¿Está bien? Los leptones son solamente 6. El electrón, el muón, el tauón y el neutrino electrónico, neutrino tauónico y el neutrino muónico. Entonces nosotros vamos a tener tres tipos de carga leptónica: la carga leptónica electrónica, la carga leptónica muónica y la carga leptónica tauónica. Esto nosotros vamos a tener que L es igual a más 1, ¿está bien? Más 1 para el electrón y el neutrino electrónico. Y vamos a tener de que va a ser menos 1 para el positrón y el antineutrino electrónico. De la misma forma, jóvenes, vamos a tener para cada uno de los otros. Es decir, la carga muónica va a ser igual a más 1 para el muón, que tiene carga negativa, o el neutrino muónico, y tiene carga muónica igual a menos 1 para el antimuón o el antineutrino muónico. O el antineutrino muónico. Lo mismo tenemos nosotros para el tauón. Esta carga leptónica es igual a más 1 si es que nosotros tenemos un tauón o un neutrino tauónico, y va a ser igual a menos 1 si es que tenemos un antitauón o un antineutrino tauónico. Eso es lo que nosotros tenemos con respecto a el número cuántico leptónico. Jóvenes, inicialmente solo teníamos la primera generación, así que el número cuántico leptónico nació, por decirlo de alguna forma, para estos números, para estas, cuando participan en estos procesos. Después, cuando aparecen ya estos otros partículas de la segunda y tercera generación, y en primer lugar, inicialmente, se ve de que un electrón no se puede convertir en un muón, no hay ese intercambio, entonces se ve la necesidad de separar las cargas leptónicas según el tipo de leptón. ¿Está bien? La carga leptónica según el tipo de leptón. Bien. Aquí habíamos hablado de que si la transformación es continua, entonces la ley de conservación es aditiva. Ahora vamos aquí a hacer un paréntesis a mencionar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si la transformación de la función de onda
de la función de onda que responde a la ley de conservación es multiplicativa, entonces se conserva el producto de sus números cuánticos. Es decir, en la reacción 1 nosotros tendríamos que la ley de conservación asociada a los números cuánticos, en este caso, se halla multiplicando. Y esto también es constante. ¿Está bien? Y eso también es constante. Esta creo que da la ecuación 3. Un ejemplo de transformación discreta, por ejemplo, es la paridad. ¿Está bien? La paridad, número cuántico P, la paridad. La paridad es una transformación que nos cambia el signo. Es decir, si nosotros aplicamos la transformación de paridad a una función de onda, nosotros vamos a tener de que aquí vamos a tener que este es phi de menos x. Entonces vemos que estamos multiplicando por menos 1. Es multiplicativa y en ese caso los números cuánticos también se van a multiplicar. Bien. Entonces, estos números cuánticos de una u otra forma son conocidos. Vamos a hablar de los otros números cuánticos que tenemos nosotros por acá. Es decir, aquí teníamos estos otros números cuánticos, la extrañeza, el encanto, la belleza, la certeza. ¿Por qué aparecen? Estos de una u otra forma está claro. Si tengo variones al inicio y su suma de sus números cuánticos es diferente de 0, al final tengo que tener variones, no hay otra forma. Está claro, si tengo leptones de algún tipo al inicio, al final tengo que tener esos leptones, a menos que se anulen sus números cuánticos, es decir, que tengo un leptón y su correspondiente antileptón. Vamos a ver los otros números cuánticos. Comenzamos con la extrañeza. ¿Ustedes saben qué es la extrañeza, jóvenes, o cómo apareció, o por qué? ¿Alguno de ustedes? Está relacionado al quark strange, ¿no? Me parece que había algunas partículas que con las cuales los quarks up down no eran suficientes, ¿no? Y se tuvo que introducir el strange. A ver, el tema es de que la extrañeza surge antes que la teoría de los quarks. ¿Está bien? Fue introducida en 1953 por Hellman. ¿Está bien? Pero fue introducida antes de la teoría de los quarks. ¿Está bien? Antes de la teoría de los quarks. ¿Por qué se le denominó extrañeza? Porque estaban asociados al comportamiento extraño de algunas partículas que solamente se creaban en ciertos pares o solas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos tiempos? O sea, antes de 1953, se tenía el siguiente proceso. Un protón, cuando interactuaba con un... cuando interactuaba con un pi
mesón negativo, se obtenía como resultado una partícula lambda más un kaón 0. Esto es lo que teníamos. Pero había también el siguiente proceso. Teníamos que el lambda se desintegraba en un protón más un pión negativo. A ver, jóvenes, ¿ven algo extraño en estas dos reacciones? ¿Sí o no? ¿Ven algo extraño? En la de abajo no hay el K0. No, no hay el K0, así es. Eso fue observado. Entonces, esto es extraño. ¿Está claro o no? Esto es extraño. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Hay algo que no se está cumpliendo. O sea, estamos viendo algo que no se debería de ver. Estamos viendo algo que no se debería de ver. Entonces, aquí lo que plantean es lo siguiente. Hay un factor más que es necesario mencionar aquí. Que este proceso se da en un tiempo de 10 a la menos 23 segundos. Mientras que este proceso se da un tiempo de 10 a la menos 10 segundos. Entonces, estos tiempos nos indican lo siguiente. Esta es una reacción muy rápida. Mucho más rápida que esta. ¿Está claro? Entonces, como es una reacción muy rápida, en un tiempo muy pequeño, la energía necesaria puede ser muy grande, porque ustedes saben muy bien que se tiene que cumplir esto. Entonces, si el T es muy pequeño, el E puede ser muy grande. ¿Está claro? Por lo tanto, esta primera reacción se da en una interacción fuerte, mientras que esta segunda reacción será una interacción débil. Una interacción débil. Entonces, lo que plantean aquí, Hellman plantea lo siguiente. Y si estas partículas, a ver, si nosotros vemos por otro lado, partícula cargada positivamente, cargada negativamente, 0. Cargada nula, nula, 0. Entonces la carga se mantiene. Este es un barión y este es un mesón. Este es un barión y este es un mesón. Es decir, este tiene carga bariónica 1, carga bariónica 0. Los mesones tienen carga bariónica 0. Aquí tengo carga bariónica 1, carga bariónica 0, se conserva la carga bariónica. Acá no hay leptones, se conserva la carga leptónica. Entonces, se conservan todas las magnitudes conocidas en ese momento, ¿está claro? Todas las magnitudes conocidas en ese momento. Pero si aquí se conservan, aquí ya no se conservan. ¿Está bien? Acá ya no se conservan esas magnitudes. La carga bariónica se sigue conservando, porque fíjense, carga bariónica 1, carga bariónica 1, carga bariónica 0, así que se sigue conservando. Pero hay un cambio. Entonces aquí la respuesta es la siguiente. Dicen, debe existir algún número cuántico nuevo, al cual le voy a llamar extrañeza, que es 0 para el protón y 0 para el pión negativo, es decir, son partículas no extrañas. Y estas partículas, estas no son extrañas porque ya se conocían mucho, estas eran las partículas extrañas. Entonces vamos a tener que estas partículas extrañas, una de estas es positiva y la otra es negativa, y tienen valor 1. Vamos a decir que esta es negativa y esta es positiva. Entonces, en este caso es igual.
Ok, ¿y qué pasa acá? Aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos 0 y 0. No son iguales. Entonces, sacamos la siguiente conclusión. Este nuevo número cuántico, la extrañeza, se conserva en la interacción fuerte y no se conserva en la débil. Entonces, cuando nosotros observamos un comportamiento extraño, es porque hemos tenido una ruptura de simetría. La interacción débil ha roto la simetría y por eso se observa la extrañeza. ¿Está claro? Observo el comportamiento extraño. Aquí, esta expresión no tiene nada extraño porque todo se conserva. Esta, sin embargo, sí, en primer lugar, el número de partículas. Entonces, de ahí es de donde sale el concepto y el nombre de extrañeza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, ¿ese número luego se relacionó con el quark strange o...? Sí, lo que pasa es que cuando se genera la teoría de los quarks es necesario explicar estos comportamientos, también con esa teoría. Entonces es por eso que es necesario un quark extraño, un quark que sea el portador de esa carga de extrañeza. Por ejemplo, la carga eléctrica es el portador, es el electrón en nuestra teoría electromagnética. Entonces, toda partícula cargada debe tener electrones o protones, ¿está claro? Entonces hay un portador de la carga y eso es lo que se hace necesario para poder dárselo al quark extraño. Entonces, este es un poco un repaso histórico para poder entender cómo es que surge la teoría de los quarks y por qué surge la teoría de los quarks. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta ruptura de la simetría en la interacción débil es lo que no se explica, ¿sí? Mi compañero pregunta en el chat si encontraron otros comportamientos extraños, aparte de ese que nos ha mostrado. Sí lo he leído, hay una lectura que les he dejado, está en el Classroom, por favor léanlo, todo esto que estoy hablando, bueno, algunas cosas más allá ahí, está en un artículo de Mugin que se llama viejos y nuevos fenómenos extraños en la física de altas energías, donde está explicado todo esto y ahí van a encontrar mayor información. ¿Está bien? Entonces, los kaones son los que han dado. Es más, ahora último, no hace mucho, leí una noticia que los kaones tenían otro comportamiento extraño. No me acuerdo en este momento cuál. Déjenme buscarlo y la próxima clase tal vez se los pongo o les pongo el enlace en el Classroom. Hay otro comportamiento nuevo, extraño, con los kaones. Entonces los kaones han sido unas partículas que siempre han tenido un impacto, ¿está bien? O sea, nos han mostrado algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengan en cuenta que los protones y los piones prácticamente, o sea, los protones se encuentran en la naturaleza, los piones aparecen en los rayos cósmicos como parte de los procesos, pero estos procesos, este lambda y este K, aparecen por lo general en aceleradores con mucha energía. Por eso es que antes no se observaba. ¿Está bien? Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que
los números cuánticos asociados a las cargas, aquí vamos a escribirlo mejor, los números cuánticos asociados a las cargas, y aquí nos referimos por cargas, carga eléctrica, bariónica, leptónica, el isospin, la extrañeza, la certeza, la belleza y bueno, todas estas están asociadas, o todas estas, estos números cuánticos cambian de signo para las antipartículas. Es decir, una antipartícula va a tener la carga con un signo distinto. ¿Está claro? La carga con un signo distinto. Eso significa, adelantándonos un poco, que el quark extraño del kaón, aquí tengo un quark extraño y aquí tengo el antiquark extraño. ¿Está claro? Eso es lo que eso nos indica de acá. Y esto que les acabo de decir es de que nosotros tenemos que, si tenemos el anti-lambda, ¿está bien? El anti-lambda Guiperón, que se desintegra, siguiendo la desintegración fuerte, débil, 10 a la menos 10 segundos, se va a desintegrar en el antiprotón más un pión positivo. Y en este caso, los números cuánticos de esta extrañeza va a ser más 1, 0 y 0. Y definitivamente no se conserva. Es decir, si tengo una partícula y tiene un número cuántico, su antipartícula tiene el mismo número cuántico, el mismo valor, pero con signo cambiado. Entonces, estos son los números cuánticos aditivos, por si acaso. Números cuánticos aditivos, que son los asociados a las cargas. Si una partícula, si todos los números cuánticos aditivos o todas las cargas de una partícula son nulas, entonces la partícula es idéntica a su antipartícula. Si todas las cargas de una partícula son nulas, entonces es idéntica a su antipartícula. Es decir, no las podemos diferenciar. No las podemos diferenciar. A estas partículas se les denomina o se les llama partículas verdaderamente neutrales. Verdaderamente neutrales. ¿Está bien? Por ejemplo, de estas verdaderamente neutrales tenemos el fotón, tenemos el pión nulo, el pi mesón 0, el pi mesón, tenemos el bosón Z. Son partículas que son completamente neutrales. Entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? A ver. No hay preguntas. Bien.
vamos avanzando. Vamos a ver la interacción fuerte. A ver, en la interacción fuerte participan los hadrones. ¿Está bien? Los hadrones ya hemos dicho que tenemos de dos tipos. Disculpen. Los hadrones. Tenemos de dos tipos. Uno, los bariones, y otro, los mesones. Todavía estamos hablando ahorita, o estamos haciendo en este momento un recorrido previo a la teoría de los quarks, para poder ver cómo y por qué surge esta teoría. Entonces, ¿qué es lo que los caracteriza aquí? Con spin semientero. Y aquí decimos con spin entero o nulo. Eso es lo que los diferencia. Es decir, estadísticamente estos se comportan como fermiones y estadísticamente estos se comportan como bosones. Hay que diferenciar a estos fermiones y estos bosones de los fermiones elementales y los bosones elementales, ¿está claro? O fundamentales. Los fermiones fundamentales son el electrón, muón, tauón, sus neutrinos asociados y los quarks. Y los bosones fundamentales son los de calibre, el fotón, bosón Z, los bosones W, el bosón de Gibbs ahora y el hipotético gravitón. Entonces, en estos momentos se tenía este conocimiento. Existen estos dos tipos de partículas que tienen, unas son fermiones y los otros dos son bosones. Entonces, para diferenciarlos, es como les dije hace un momento, que se dice, ok, vamos a darle una carga. Vamos a decir que estos tienen carga bariónica más 1 y estos tienen carga bariónica igual a 0. Entonces, de esa forma, nosotros diferenciamos los tipos de hadrones. El número cuántico bariónico nos sirve para diferenciar los tipos de hadrones. Una característica de los hadrones es que no son puntuales. Es decir, tienen una dimensión determinada. Su dimensión es del orden de un femtómetro. El por qué tienen ese orden de magnitud solamente se pudo explicar cuando surgió la teoría de los quarks y se les pudo dar un sentido a esto. Entonces, para poder clasificarlos, una primera clasificación se realizó utilizando lo que se conoce como la regla de Nakano, un momentito, el nombre es Nigishima-Hellman. Entonces, esta regla, jóvenes, independientemente Nakano y Nigishima de Hellman lo hicieron, en 1953 permitió organizar, está claro, organizar estas partículas, los hadrones que estaban saliendo. ¿Cómo llegamos a esto? Se observó que 1. Los bariones y sus correspondientes antibariones
los bariones y los mesones, también aquí los antimesones, formaban grupos de 8 a 10 partículas. Es decir, podían ser agrupadas, ¿está bien? Con el mismo spin y paridad. Es decir, JP. J nos representa el momento angular. Estos grupos, ¿está bien? Estos grupos se les denominó como super multipletos. Es decir, observaron experimentalmente que era posible agruparlos. Con este criterio. Ok, voy a agrupar todos los que tienen el mismo spin y la misma paridad. Y formaban grupos de 8 a 10 partículas. 8, 9, 10. Entonces, aquí esto es ya asociado a la regla de Nakano, Nishima, Gelman. Entonces, aquí nosotros tenemos otra cosa más. La característica, o en todo caso las características, y estos tenemos nosotros que entenderlo como una especie de analogía con la tabla de Mendeleev. En la tabla de Mendeleev, tengan en cuenta, fue dada antes de los modelos atómicos y de la estructura atómica y nuclear. Se daban las características o se asociaban según las características en ciertos grupos. Ellos lo que hicieron fue algo parecido. Entonces, las características de los hadrones asociados, se ordenan en el plano de, y voy a ponerlo así, NG, por las iniciales de los tres, en el plano NNG. Ahora les voy a mostrar cuál es el plano, ¿está bien? Formando figuras con alto grado de simetría. Entonces, eso ahorita vamos a ver. Y otro punto más que es importante antes de ver los esquemas. La regla NNG, asocia a la carga eléctrica, Q, en unidades de E, ¿está claro? Del hadrón con su proyección de isospin, la proyección I3 de isospin, jóvenes, por analogía con la proyección del spin que también se da sobre el eje Z,
la carga bariónica y la extrañeza. Entonces la carga bariónica y la extrañeza. ¿De qué manera? Que tenemos que la carga eléctrica es igual a I3 más B más S sobre 2. Esta, jóvenes, es lo que se conoce como la super, o sea, esta es la forma para la carga, o también se escribe de la siguiente forma: I3 más Y sobre 2. Donde esta Y, que es igual a B más S, recibe el nombre de hipercarga. Recibe el nombre de hipercarga. ¿Está claro, jóvenes? Esto, jóvenes, es la generalización de la relación que existe entre la carga y el isospin, que surgió en la teoría, no me acuerdo ahorita, Thomson, cuando él planteó de que el protón y el neutrón eran la misma partícula. Pero que tenían proyecciones distintas de isospin. Eso, jóvenes, ustedes sí lo conocen, ¿correcto? ¿O es necesario que también les explique con respecto al isospin? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces esto es lo que tenemos hasta acá. Bien, continuemos, jóvenes. Continuemos. Vamos el día de hoy a continuar el corrido y acabamos un poco antes. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos supermultipletos. Ejemplos de supermultipletos. Primero vamos a tener el supermultipleto con JP igual a 0 menos. Jóvenes, que sea 0 menos significa que el momento orbital es 0 y el spin es 0 y la paridad es negativa. Este recibe el nombre de noneto mesón antimesón. ¿Por qué? Porque están tanto los mesones como los antimesones. ¿Qué partículas forman parte de este nonete? El pión positivo, el pión neutro, el pión negativo. Tenemos el eta prima, el caón positivo, el caón 0, el caón negativo y el anticaón 0. Jóvenes, esto significa que si bien es cierto, tiene carga eléctrica 0, pero sí va a tener otro tipo de carga. ¿Qué otro tipo de carga tiene? Tiene carga de extrañeza y va a cambiar su carga de extrañeza de positivo a negativo cuando tengamos el anticaón. ¿Está claro? Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. Vamos a ver, ¿cuál más tenemos aquí? Tenemos el JP igual a 1 medio menos, que significa que tenemos momento orbital 0, el spin igual a 1 medio y la paridad, la paridad en este caso es positiva. Disculpen. A este se le conoce como el octeto de bariones.
¿Qué partículas forman parte de este octeto? El protón, el neutrón, el lambda guiperón, el sigma positivo, el sigma cero, el sigma negativo, este es el sig, si no me equivoco, la letra 0, y el si negativo. El siguiente grupo que tenemos, JP, igual a 3 medios más. Este es el decupleto de bariones. Aquí que tenemos momento orbital 0, spin 3 medios, paridad positiva. Aquí vamos a tener las siguientes partículas. Lambda más más, esto es lo que se conoce como resonantes. Lambda más, lambda 0, lambda menos, sigma más asterisco, sigma 0 asterisco, sigma menos asterisco, si 0 asterisco, si asterisco y omega menos. ¿Está bien? Estos jóvenes son lo que nosotros tenemos en este momento. Entonces vamos a ver con detalle el octeto de bariones. Vamos a ver con cierto detalle el octeto de bariones. Es decir, JP igual a 1 medio más. Aquí en primer lugar vamos a tener al barión. A ver, necesito 8 espacios. Yo creo mejor, para no estar muy apretados, esto lo vamos a pasar a la siguiente página. Entonces vamos a ver primero aquí nuestros bariones. A ver, son 8, estamos hablando de un octeto. Vamos a escribir primero aquí. Vamos a tener aquí el protón y el neutrón. Eso va a ser, estos jóvenes nos van a formar un par. Después tenemos los sigmas. Sigma positivo, sigma 0 y el sigma negativo. Esto también nos va a formar un grupo. Es decir, dentro del octeto se forman grupos. Aquí vamos a tener el lambda, que este sí va a estar solo. Y finalmente tenemos estos sí, el sí 0 y el sí negativo. Entonces tenemos que se agrupan de esa forma. Lo siguiente que vamos a tener aquí es mc al cuadrado medido
en mega electronvoltios, medido en mega electronvoltios. Aquí lo dividimos. Y vamos a tener los siguientes valores. Este es 938. Estos valores, jóvenes, se van ajustando con el tiempo, y este es 940. Esto es 1189. Aquí tenemos 1193, 1197. Dense cuenta, jóvenes, que tienen valores muy cercanos cada uno de los que están dentro del grupo. 1116. Aquí tenemos 1315 y 1321. Entonces ya los pesos nos indican el por qué estamos agrupándolos de esa forma. Tenemos después S o Y, es decir, aquí estamos tomando en cuenta o la extrañeza o la hipercarga, es decir, la suma de la extrañeza más el número cuántico bariónico. Tenemos esto, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que la extrañeza del protón es 0. Está bien, la extrañeza del protón es 0. Y su hipercarga va a ser más 1. Del neutrón también es 0 y su hipercarga es más 1. Es decir, el protón y el neutrón tienen número cuántico bariónico más 1. De estos sigma y perión, su extrañeza es menos 1, y tenemos 0, menos 1, 0 y menos 1, 0. Es decir, tienen carga bariónica negativa, o disculpen, carga de extrañeza negativa, y como la carga bariónica es más 1, su hipercarga es 0. En este caso también tenemos menos 1 y 0, y aquí vamos a tener menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Esto es lo que tenemos acá. Después, la siguiente magnitud que vamos a tener es el I3, es decir, la proyección 3 del isospin. La proyección 3 del isospin. Y en este caso tenemos nosotros lo siguiente. Vamos a tener que este tiene más 1/2 y este tiene menos 1/2. Bien, jóvenes, por si acaso, en la física nuclear se suele utilizar el menos 1/2 es con el neutrón, y el más 1/2 es con el neutrón y el menos 1/2 es con el protón. ¿Está claro? Eso es algo que se suele utilizar en la física nuclear, más no en la física de altas energías. Aquí tenemos que este es más 1, 0, menos 1, esto es 0, y esto es más 1/2, menos 1/2. Esa da la proyección de isospin, y el isospin en este caso va a tomar los siguientes valores. En este caso va a ser 1/2, es decir, el isospin aquí es 1/2 y su proyección 3 es más 1/2 o menos 1/2. En este caso tenemos que el isospin es 1, el isospin es 0, y aquí tenemos que el isospin es 1/2. Entonces, un momentito, déjenme aquí hacer lo siguiente. Bien, entonces tenemos esta tabla que acabamos de generar. Estos son los datos que tenemos. Algo que es necesario es lo siguiente: con energía o energías menores
aún mc al cuadrado igual a 1400 mega electronvoltios, no hay otros bariones, ¿está bien?, que tengan JP igual a 1 medio más. Entonces, los que tienen estas masas o estas energías y que tienen esta combinación de JP no existen con energías menores a menos 1 medio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esto lo voy a copiar en la siguiente página. Pero lo voy a achicar un poco para tenerlo aquí como referencia simplemente. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. A ver, primero lo agrandamos para poder ver en qué consiste la regla de Nakano Nishima Gelman. Que como el número cuántico bariónico en todos es 1, tenemos que para la expresión para Q, que ya hemos visto que es igual a I3 más B más S sobre 2, solamente el I3 y el S son nuestras variables, lo que va a cambiar, porque el B es conocido, ¿está claro? O el B o el Y, o sea, es decir, el S o la suma de el B más S, el Y, es suficiente como para poder nosotros ubicarlo en algún plano. Entonces vamos a hacer un plano I3 versus S o versus Y. Ahora sí, esto lo llevamos a un costadito para hacer nuestro plano. Ya, entonces vamos a ver. Vamos a hacer las siguientes divisiones. No, un poco más separado. Vamos a dibujar estas magnitudes en ese plano, ¿está claro? Es decir, aquí vamos a tener el S o lo que es lo mismo el Y, y aquí vamos a tener nosotros el I3. A ver, creo que con estas líneas ya nos es suficiente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Fijémonos, el isospin, el I3 va desde menos 1 medio, o en todo caso va desde menos 1 hasta más 1. Entonces vamos a decir nosotros, este digamos que es menos 1, este es menos 1 medio, esto es 0, este es 1 medio, y este es 1. El S, en nuestro caso, el S va desde menos 2 hasta 0, o desde menos 1 el Y hasta más 1. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente acá. Este es menos 2, o que es lo mismo, menos 1, 0, 0, más 1,
Y aquí tenemos nada más, ahí nomás se nos acabó. A ver, vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Vamos a hacerlo de esta forma. Ahí está, así lo vamos a tener mejor. Listo. Entonces estos no los necesitamos tan largos, podemos acabar aquí nada más. A ver, vamos a darle un espacio más y vamos a tener una línea más. Entonces, jóvenes, ya tenemos nosotros nuestro plano. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ubicar nuestras partículas. Primero el protón. Primero vamos a ubicar el protón. El protón está en 0 más 1, 0 más 1 y en I más un medio. Y más un medio, es decir, está acá. Voy a cambiarle el color. Acá, jóvenes, nosotros tenemos al protón. A ver. Un momento, jóvenes. Estos vamos a subirlos un poco. Para estos jóvenes, para que podamos apreciarlo mejor. Vamos a ver. Listo. Entonces tenemos ahí el protón. Ubicamos la siguiente partícula. El neutrón está sobre esta misma línea, solo que en menos un medio. Está acá. Después ubicamos los otros, todos están en esta línea, menos 1, 0, 1. Este es el neutrón. Aquí tenemos en menos 1, 0, 1. Aquí tenemos el sigma menos, tenemos el sigma 0 y tenemos el sigma más. Aquí vamos a tener todos que se encuentran aquí en el menos 1, 0, de nuevo está acá. Entonces aquí vamos a tener de que tenemos 2 en este mismo punto. Es decir, aquí vamos a tener también al lambda. Y finalmente en la línea de abajo tenemos 2 que van a estar en estos dos puntos, porque es menos un medio y un medio. Este es el psi menos y este que está acá es el psi 0. Bien, jóvenes, entonces ya los hemos ubicado. Aquí nosotros tenemos lo siguiente adicional, de que todos los que están aquí tienen isospin igual a un medio. Los que tienen aquí tienen isospin igual a 1, los sigma, o isospin igual a 0, el lambda. Y aquí todos tienen isospin igual a un medio. Entonces, aquí nosotros decimos que tenemos un duplete de isospin. Aquí tenemos un triplete de isospin. Y aquí tenemos un singlete de isospin. Y en la parte de abajo de nuevo tenemos un doblete de isospin. Duplete. Entonces vemos, jóvenes, de que
esta organización, esta tablita que hemos hecho anteriormente, nos permite organizarlos de esta forma. Y podemos poner las masas y nos damos cuenta que el por qué tienen masas parecidas. Y aquí también podemos nosotros ver justamente esta forma simétrica, altamente simétrica que mencionábamos antes. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto es lo que nos permite organizarlos. Es lo que nos permite organizarlos de esta forma, a partir de esta clasificación. Entonces, la regla de Nakano, Gell-Mann y Shishima nos permitió establecer esta estructura. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar el día de hoy. Y lo que quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Tenemos aquí este nonete mesón antimesón y tenemos el decuplete de variones. Busquen los datos de su extrañeza, su carga bariónica, su isospin. Para cada uno de estos escriban la tabla correspondiente y hallen la ubicación en este plano S y 3. ¿Está claro, jóvenes? Entonces tienen esa tarea para la próxima clase. La próxima clase vamos a comenzar viendo o analizando eso y ver cómo es que estas estructuras nos indican de que hay una estructura interna. Todavía hay otra estructura interna que no conocemos y que sería conveniente conocer, y es lo que nos lleva a la hipótesis inicialmente de los quarks, lo cual después se verifica, y toda la teoría de los quarks. ¿Alguna pregunta? Profesor, esa tarea que he mencionado, hay que subirla al Classroom o presentar en la clase. Ya. Yo les voy a poner una tarea en la cual sí quiero que lo suban al Classroom. Pueden hacerlo en manuscrito nada más, o si pueden lo tipean. Necesito dos cosas: esta tabla, y necesito este gráfico, este esquema. ¿Está claro? No es complicado. Teniendo la tabla no es complicado. Todos los datos los pueden sacar del PDG. Del PDG sacan los datos que necesitan. ¿Cuáles son? Sus masas. Jóvenes, sus masas son referenciales, porque hay que tener en cuenta de que aquí tenemos 940, 938, tenemos 1197, 1193, 1116, 1189, 1321, 1315. Fíjense que los que están acá son más ligeros que los que están acá. ¿Está bien? Entonces, si fuese yo riguroso, tendría, disculpen, que esto colocarlo de la siguiente manera. Decir de que lambda más bien lo coloco por acá, este sigma 0 lo coloco aquí, y aquí tendría este valor. Entonces esa es el orden que tienen. Fíjense de que va aumentando. Todo eso nos da alguna indicación, o sea, algo debe de suceder. Por alguna razón tiene que darse ese ordenamiento. Tiene que darse estos dupletes, tripletes y singletes de isospin. Todo eso es lo que nos lleva a decir, debe de tener una estructura interna. ¿Está claro? Una estructura interna. Entonces, ustedes van a hacer esta tabla y esto, y lo van a subir al Classroom, ¿correcto? ¿Alguna pregunta?
Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy, y la siguiente clase comenzaremos con un análisis de lo que ustedes hayan hecho. Por favor, lo suben a Classroom, un análisis de lo que ustedes hayan hecho, y ver cómo es que inicialmente la hipótesis de los quarks y finalmente la teoría nos lleva a explicar estas estructuras. Que eso es lo que buscaba Hellman cuando propuso la teoría de los quarks. Bueno, jóvenes, ahí nos quedamos hasta la próxima sesión.